Capítulo 7. Mejora. Jin-Woo fijó su mirada en el joven estadounidense llamado Adam White, perteneciente a la agencia de cazadores de los Estados Unidos. A juzgar por el brillo de sus ojos, parecía que estaba enamorado. Todo el mundo sabía que los estadounidenses gastaban una suma exorbitante de dinero para atraer a los mejores cazadores del mundo. Entonces, después de escuchar su presentación, pensó que comenzaría a ensalzar las virtudes de viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que dijo iba completamente en contra de sus expectativas. Tengo una información que quiero compartir contigo. ¿Información? Sí. Se trata de un hecho que no podrás escuchar en ningún otro país u organización del mundo. Excepto la nuestra, por supuesto. Jin-Woo inclinó la cabeza ligeramente. No podía entender la razón por la que una organización proporcionase información confidencial a un cazador extranjero. ¿Por qué estás dispuesto a compartir esa información?, preguntó de forma fría. Al escucharlo, Adam se limitó a poner una sonrisa refrescante. Si es a ciertas personas, podemos obtener beneficios con solo revelar información. Ciertas personas. En este caso, Jin-Woo se encontraba en esa categoría. Vamos a escucharlo, dijo con curiosidad. Esto es todo lo que puedo decir ahora. En cuanto al resto, tendrás que escucharlo de nuestro subdirector, el subdirector de la poderosa agencia de cazadores. Uno de los hombres con mayor influencia política que cualquier gobierno de un país había venido a Corea del Sur. Parece que no se trata de una información corriente. Adam juzgó que había logrado estimular la curiosidad de Jin-Woo y comenzó con el siguiente paso de su misión. Tengo un coche preparado, ¿te gustaría acompañarme para conocer al subdirector? Sin embargo, era Jin-Woo quien tenía la última palabra. Información. Solo podría ser una de dos cosas. O era una información que lo beneficiaría de alguna manera después de saberla, o trataba de alguien que quería su vida. Fuera cual fuera la opción, tampoco tenía muchas ganas de saberlo. En este momento quería centrarse en los preparativos para la llave negra, aunque esta información fuera beneficiosa. Si era lo último y alguien realmente iba a por su vida, estaba bastante seguro de salir victorioso. Además, lo más importante, de entrada, tampoco es que me pueda fiar de la información que me puedan dar. Todo eso sobre compartir información podría ser una artimaña. Además, no comprendía para qué le había dado una tarjeta si quería llevarlo directamente. No había ninguna necesidad de verse arrastrado por la voluntad de otra persona. Rápidamente, llegó a una conclusión. Me lo pensaré y ya te llamaré. Adam sintió como si alguien le hubiera golpeado en la parte posterior de la cabeza cuando escuchó esa inesperada respuesta. Estaba sorprendido. ¿Qué? El subdirector de la agencia de cazadores ha venido a compartir información y dice que tiene que pensarlo, pero Jin-Woo no parecía estar lanzando un farol y ya abría la puerta de la furgoneta. Un sudor frío cubrió rápidamente la frente de Adam. Si el cazador Sang se iba, nunca sabría cuándo podría tener otra oportunidad de verlo. No, incluso había una clara posibilidad de que no le llamara. No sabía si esto era lo que pretendía el coreano, pero sin duda los que más se lamentarían serían ellos. Bueno, que tengas un buen día. Po. Por favor, espera. Gritó inquieto cuando Jin-Woo estaba a punto de subir a su vehículo. La mirada de Jin-Woo se volvió hacia Adam. Mejora, dijo con rapidez, intentando llamar la atención de Jin-Woo. Mejora. Adam puso la expresión de un hombre completamente derrotado y trató de explicar el significado detrás de esa palabra. ¿Sabías que existen despertados que pueden mejorar las habilidades de otros cazadores? Debería haber comenzado con eso desde el principio. De inmediato, Jin-Woo se dio cuenta de que la información que quería compartir el agente Adam White, no, el subdirector de la agencia de cazadores era en realidad mucho más importante que una mera información. Un despertado que puede mejorar las capacidades de otros cazadores. Finalmente, Jin-Woo se sintió tentado, sacó la pierna que estaba en la furgoneta y cerró la puerta. Adam suspiró de alivio al verlo. Uf. Sin embargo, cuando levantó la cabeza, Jin-Woo tenía su cuerpo a unos centímetros del suyo. Dios. Sorprendido, Adam White dio un paso atrás con miedo. ¿A dónde se supone que vamos?, preguntó Jin-Woo sin darle importancia a su reacción. Mid-die que el sedán negro que transportaba a los dos hombres se detuvo frente a un famoso hotel de lujo. Hemos llegado. Jin-Woo se dio cuenta de que el nombre del hotel era el mismo que estaba inscrito en la nota que había recibido de Hino. ¿El extranjero del que hablaba Hino era uno de estos tipos?, pensó, mientras seguía a Adam hasta la habitación en la que estaba esperando el subdirector. Michael Connor, subdirector de la agencia de cazadores, no pudo disimular su emoción al ver al hombre que se encontraba detrás de su subordinado. Bien, lo más complicado del acuerdo era traer a la otra parte a la mesa de negociaciones, pero una vez sentado se podía decir que ya habían recorrido la mitad del trayecto. El subdirector puso una amplia sonrisa y extendió la mano derecha hacia Jin-Woo. Mi nombre es Michael Connor. Soy el subdirector de la agencia de cazadores de los Estados Unidos. Su presentación fue traducida, a un perfecto coreano, a toda velocidad por Adam. Jin-Woo estrechó la mano del subdirector. Soy el cazador Sang Jin-Woo. Después de la breve presentación, los dos se sentaron en los lados opuestos de una mesa. Adam no se sentó y se quedó de pie al lado del subdirector. Antes de comenzar, ¿has conocido a algún representante de otro país relacionado con los cazadores?, dijo el subdirector, lanzando la pregunta sin dudar. Nadie por ahora. Al escuchar la respuesta que esperaba, el subdirector puso una amplia sonrisa.
Ningún país es más rápido que los Estados Unidos. Solo el delantero que va un paso por delante de los defensas puede marcar un gol. El Subdirector no planeaba desperdiciar esta oportunidad de oro, de la que nadie más había tenido el lujo de disfrutar todavía, especialmente cuando su objetivo era alguien que su superior le había ordenado traer costase lo que costase. Ni siquiera trató de andar por las ramas y fue directamente al grano. Permíteme ser sincero contigo, cazador Sang Jin-woo, dijo el subdirector con una cara solemne y determinada mientras empujaba una pila de documentos hacia Jin-woo. Los Estados Unidos queremos al cazador Sang. Estos son todos los documentos necesarios para emigrar a los Estados Unidos. Normalmente se necesitarían 1 o 2 años, pero para ti será diferente, añadió el subdirector mientras levantaba el dedo índice. Solo necesitas un segundo. En ese momento, hizo una pausa. Si aceptas emigrar, serás ciudadano estadounidense en menos de un segundo. Por supuesto, no serás un simple ciudadano, tendrás el mismo trato que los mejores cazadores de nuestra nación. Declaró con una voz de total confianza. Hasta ahora, todo lo que estaba escuchando era lo que esperaba de un hombre como este. Sin embargo, lo que de verdad quería averiguar era la información sobre ese despertado y su poder de mejora. Por un instante, desvió su mirada hacia Adam, haciendo que el agente estadounidense se estremeciera y apartara la vista. Solo he venido para escuchar de qué va esa información, punto. Dijo Jin-woo volviendo su mirada hacia el subdirector. El subdirector dejó escapar una carcajada cuando lo escuchó. Eso está relacionado con lo que acabo de decir. Eso no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. No entiendo. Señor cazador, si nos das tu palabra de convertirse en el próximo cazador estadounidense, definitivamente mejoraremos sus habilidades al siguiente nivel. Mejora. Parecía que ese despertado de verdad podía hacer lo que decían. Aún así, Jin-woo seguía teniendo dudas, aunque parecía que las palabras del agente Aram no eran mentira. ¿Realmente existe un despertado con ese poder? Era mejor asegurarse. ¿Eso es posible? Cuando vio el aparente interés de Jin-woo, el subdirector se entusiasmó todavía más. Claro. Está aquí con nosotros. Jin-woo ya sabía que había alguien más dentro de la habitación del hotel. Desde hacía tiempo, había captado una cantidad diminuta de poder mágico que fluía desde el otro lado de una puerta que permanecía cerrada. Pero, debido a que la energía mágica no era muy poderosa, no podía ser el escolta de una figura tan importante como la del subdirector de la agencia de cazadores. Si su habilidad no era de combate, su sospecha debería ser correcta. Por favor, traed aquí a la señora Selner. Ordenó rápidamente el subdirector. Clic casi de inmediato, la puerta se abrió y 2 agentes escoltaron a una mujer afroamericana, de mediana edad, fuera de la habitación. Los ojos de Jin-woo se entrecerraron un poco después de percibir una extraña vibración emanando de su cuerpo. De alguna manera, emitía un aura diferente a la de un despertado regular. La señora afroamericana se quedó quieta al lado de la mesa, y al momento el agente sacó una silla para ella. Luego puso lentamente su trasero en el extremo de la silla. La señora Selner reconoció a Jin-woo y le lanzó una sonrisa. Este es el hombre del video. Ya le habían entregado todos los datos sobre el cazador Sang y no necesitaba una presentación para reconocerlo, haciendo más fácil el trabajo del subdirector. Esta es la señora Norma Sauner. La única despertada del mundo que puede llevar el poder de otros despertados más allá de sus límites. Dijo el subdirector. Cuando terminó, la señora Selner hizo un simple gesto con la cabeza como saludo. Al mismo tiempo, Jin-woo hizo lo mismo. Señora Selner. Por favor, explica brevemente tus habilidades al señor Sang. La señora formó una sonrisa traviesa al darse cuenta, por la cara de Jin-woo, de que no estaba muy convencido. Todo el mundo tiene la misma cara al principio. Sin embargo, dijo la señora Selner. A continuación, se inclinó más cerca de Jin-woo y le susurró suavemente. Una vez que lo prueban, siempre me ruegan por más. Señora, dijo el subdirector frunciendo el ceño. Lo sé, director Connor. Es importante. Dijo la señora riéndose mientras agitaba la mano con una sonrisa seductora. Cazador Sang, como sabrás, todos los despertados tienen un límite. Y ninguno puede superarlo. Esa era la razón por la que el rango de los despertados nunca cambiaba a menos que pasaran por un segundo despertar. Era algo que todos sabían. Entonces, la señora. Pero antes de que pudiera terminar su pregunta, la señora Selner puso la misma expresión que una niña pequeña que acaba de coger la última fresa de encima de su trozo del pastel, que había dejado para el final. Sí. Los ojos de Jin-woo se abrieron. Puedo elevar ese límite en 3 etapas. No sé si es un despertar forzado o que simplemente aumento el potencial latente de una persona. Pero sí, puedo hacerlo. Una habilidad impresionante. Sus palabras eran una poderosa bomba que podía sacudir el corazón de los mejores cazadores. Los ojos de Jin-woo se volvieron hacia el subdirector que, al verlo, asintió. Lo que dice es verdad. Es solo que, cada vez que usa sus poderes necesita tomar un largo descanso para recuperar la energía. Por ello, solo 3 o 4 afortunados pueden disfrutar de ese beneficio cada año. ¿Cuál es su eficacia? Depende del individuo. Pero una vez que pasa por las 3 etapas, como mínimo mejoran entre un 20% y un 30%. Entre un 20% y un 30%.
Jingwo ya tenía una media de 250 puntos en cada estadística, por lo que si obtenía esa misteriosa mejora podría superar los 300 puntos. Sin duda sería un salto enorme. Tiene una habilidad que aumenta los poderes de una persona, o aumenta el límite superior. Fuera lo que fuese, era una habilidad que suponía un tesoro para todos los cazadores. Estaba claro que no debería haber escasez de personas apuntando por ella, si esa habilidad se hace pública. Es por eso que la señora Selner está con nosotros, dijo el subdirector asintiendo con la cabeza. A la señora Selner le preocupaba exactamente lo mismo y, después de pensarlo mucho, se unió a la agencia de cazadores a cambio de que garantizasen su seguridad y le permitieran usar sus poderes con tranquilidad. Garantizamos su seguridad y la recompensamos en consecuencia. A su vez, ella mejora las habilidades de esos cazadores que consideramos dignos de unirse a nosotros. Hemos mantenido esa relación durante mucho tiempo, explicó el subdirector. Había llegado el momento de hablar en serio. Y esa habilidad es el regalo que queremos darle al cazador Sang. Regalo. ¿Podría haber un regalo más grande para un cazador? Si te conviertes en un cazador de los Estados Unidos, serás el primero en recibir este beneficio. Además, nos aseguraremos de que obtengas los mejores términos posibles al negociar con cualquier gremio al que desees unirte. Para cualquier cazador sería realmente complicado rechazar esas condiciones. Ahora podía entender por qué Wang Tongzhou ni siquiera había dudado una sola vez antes de emigrar a los Estados Unidos, a pesar de ser criticado por la gente. La enorme suma de dinero que, según los rumores, le pagaron los estadounidenses fue algo para cubrir la verdadera razón. Los cazadores comunes se volverían locos si escuchasen esta historia y, quedaba claro cuál sería el resultado si se le contaba a un cazador de rango superior que podía mejorar sus habilidades. Nadie en su sano juicio se negaría. Sin embargo, ¿cómo puedes probar que tienes ese poder?, preguntó Jingwo señalando un hecho importante. Todo lo que habían dicho hasta ese momento era mera palabrería y no habían dado ninguna prueba que los respaldase. No necesitas apresurarte. Hoy solo estoy aquí para hacer el primer paso, dijo la señora interrumpiendo su conversación. Jingwo finalmente se dio cuenta de lo que había querido decir antes. Si lo pruebas, rogarás por más. Tal como decía, cada cazador que veía sus poderes con sus propios ojos elegía viajar a América de inmediato. 100 de cada 100. Su gran confianza se basaba en ello. Es como ella dice, ¿estás de acuerdo en desbloquear tu primera etapa?, preguntó el subdirector. Sin nada a cambio. Por favor, considéralo como un servicio, señor cazador. La señora Selner agarró ligeramente la muñeca de Jingwo y, cuando se volvió para mirarla, ella formó una tierna sonrisa y le hizo un gesto para que se acercara. Por favor, mírame a los ojos. Míralos profundamente. Ese será el primer paso. El Subdirector cruzó los brazos en la silla mientras se apoyaba contra el respaldo y los miraba a los dos. Ya está, es nuestro. El juego había terminado. Aunque en estos momentos seguía manteniendo una expresión fría e indiferente, en el momento en que experimentase ese poder no habría dudas. Después de superar la primera etapa, sería el propio Sang Jingwo quien se pondría en contacto con ellos. No, incluso podía firmar todos los documentos de emigración en este mismo instante. Ahora la preocupación del director se estaba centrando en otra cosa. ¿Cuál es su límite? El subdirector descruzó los brazos y se tocó la barbilla. Sus ojos miraban a Jingwo con curiosidad, anticipándose al resultado. Los ojos de la señora Selner comenzaron a temblar violentamente. Su nombre es Norma Sauner, una mujer afroamericana de 46 años de edad conocida como señora Selner o simplemente la señora. Poseía el mayor grado de protección que otorgaba la agencia de cazadores, incluso superior al del presidente del país. En otras palabras, si ella y el presidente estuvieran amenazados al mismo tiempo, la agencia de cazadores la salvaría primero y solo luego se preocuparían del presidente. Era algo increíble. Por ello, cuando el anterior director de la agencia de cazadores se retiró de la administración y le pasó la responsabilidad a su sucesor, lo describió con las siguientes palabras: no importa quién se convierta en nuestro próximo presidente, nuestra posición como la mayor nación de cazadores de la Tierra nunca cambiará. Pero si ya no está con nosotros, los Estados Unidos tendrán que preocuparse por las puertas que aparezcan en ciudades pequeñas o en las regiones más remotas de nuestro país. Tan simple como eso. Solo ella era capaz de atraer a los cazadores de élite de todo el mundo hasta aquí. Con ella, los estadounidenses podrían descansar tranquilos todas las noches, sabiendo que no tenían que preocuparse de que las puertas de alto rango se abrieran en algún lugar dentro de su enorme país. Ya había atraído a 26 cazadores de alto rango con sus manos. Por sí solo, ya era un número que superaba al resto de naciones conocidas por ser superpotencias de cazadores. La agencia de cazadores también seleccionaba cuidadosamente sus objetivos, por lo que era evidente que todos poseían una calidad superior a la media. Entonces, se podía decir que la señora Selner era el ángel guardián de los Estados Unidos. No importaba cuán alto fuera el cazador de rango S o el tratamiento que recibía, ninguno de ellos podía ser considerado tan importante como la señora. Además, contaba con el más alto secretismo. Tanto, que ni siquiera el presidente podía reunirse con ella cuando quisiera. Naturalmente, los cazadores de rango S que habían llegado a conocerla habían sido seleccionados a través de una estricta y rigurosa investigación. Como había mencionado el agente Adam White, solo unos pocos elegidos tenían ese privilegio. Tengo una información que quiero compartir con usted. Al principio, Jingwo no tenía ni idea de lo que significaba ser incluido en ese grupo exclusivo.
No solo él, lo mismo le pasaba a la mayoría de los cazadores de rango S. Sin embargo, todos lo comprendían después de experimentar lo que sentía cuando la señora Selner rompía sus límites. La comprensión de lo que significaba ser elegido. Uno de los cazadores quedó tan conmovido por el desbordante poder que recorría su cuerpo, que incluso se arrodilló ante ella para derramar lágrimas de gratitud. Al día siguiente, su nacionalidad cambió del Congo a los Estados Unidos. Siempre pasa lo mismo. Y esa era la razón por la cual el actual subdirector de la agencia de cazadores, Michael Connor, no creía que algo saldría mal. Estaba seguro de que el cazador Sam gritaría de euforia y conmoción, tal vez incluso la trataría como si hubiera encontrado a su verdadero Dios, tal como hicieron todos los demás, antes que él. Entonces, rogaría por más. No había otra manera de describirlo. Estaba completamente seguro de que iba a volver a pasar. Un sonido de asombro salió de su boca. ¡Ah! Después de mirar por un instante a los ojos de Jingwoo, la señora Selner comenzó a gritar a pleno pulmón, como si hubiera visto algo que no tendría que ver. Incluso hizo que se cayese de la silla y terminara en el suelo. Casi de inmediato, los dos agentes que la escoltaban, de forma instintiva, sacaron el arma que escondían bajo sus brazos para protegerla y apuntaron a Jingwoo. ¡Alto! ¿Estáis locos?, gritó asustado el subdirector al ver la imprudente acción de sus dos agentes. De su boca estallaron fuertes palabrotas, mientras saltaba de su posición para agarrar las dos pistolas de los agentes. No sabes quién está ante ti, ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? Pero, la señora, idiotas. Si estás preocupado por ella, ve a atenderla. Mis disculpas. Los agentes guardaron sus armas con rapidez y apoyaron a la temblorosa señora Selner, que seguía tirada en el suelo. En este momento, su tez se había vuelto tan pálida, que parecía totalmente lamentable. Mientras tanto, el subdirector inclinó su cuerpo en 90 grados ante Jingwoo. Lo siento mucho, señor Sang. Mis agentes han cometido un grave error. A juzgar por lo que le temblaba la voz, el subdirector debía estar muy asustado en ese momento. Están entrenados para poner la seguridad de la señora por encima de todo lo demás, pero nunca pensé que serían tan estúpidos como para apuntar con un arma a un cazador de rango S. Si su oponente hubiera poseído un temperamento ardiente, no solo los dos tontos agentes, sino que hasta él podría haber perdido la cabeza. En un país donde las armas estaban prohibidas, ni siquiera era capaz de encontrar una excusa para explicar por qué sus agentes empuñaban sus armas. El corazón del subdirector todavía latía con fuerza en su pecho, incapaz de calmarse por el miedo que había sentido cuando la señora Selner gritó y cayó al suelo, pero no mejoró cuando vio que los agentes sacaron las armas sin previo aviso. Sin embargo, Jingwoo también estaba profundamente nervioso por lo que acababa de ver. ¿Qué demonios acaba de pasar? De repente, la señora había gritado y se había caído al suelo, luego los hombres de la agencia de cazadores habían sacado sus armas y, por último, el subdirector había saltado de su silla y comenzado a disculparse con una profunda reverencia. Al principio estaba estupefacto, luego se quedó sin palabras y finalmente: ¿está bien? Nadie ha resultado herido todavía. Ni siquiera tenía ganas de enfadarse. El segundo al mando de una enorme organización se había movido primero, admitiendo los errores de sus subordinados y dando una vaga disculpa. No había ningún motivo para alargar el asunto. No había sentido nada cuando lo apuntaron con las armas, casi parecían como juguetes para niños. Gracias por tu comprensión, dijo el subdirector después de escuchar sus palabras, atreviéndose a levantar la cabeza. Cuando pudo ver su cara y confirmar que no estaba siendo sarcástico, se sintió realmente aliviado. Había tenido mucha suerte. Si esto hubiera pasado ante Thomas Andre o el chino Liu Ziheng, los corazones de esos dos agentes ya habrían dejado de latir mucho antes de que hubiera sido capaz de dar una disculpa. Era un alivio que el señor Sang fuera un caballero comprensivo. El subdirector suspiró aliviado y se limpió el sudor que le bajaba por la nariz. Se las había arreglado para apagar primero las llamas más apremiantes, pero aún tenía que encargarse del otro asunto. El subdirector inclinó la cabeza una vez más para revisar con urgencia el estado actual de la señora Selner. Señora Selner, ¿qué pasa? Michael, señora. ¿Estás sudando? ¿Te encuentras mal? El subdirector acababa de derramar unas cuantas gotas de sudor frío después de pasar por esta intensa situación, pero la señora estaba completamente empapada, de los pies a la cabeza. ¿Qué está pasando? Jingwoo, preocupado por la condición de la señora, se levantó y se acercó con cautela, pero ella no quería mirarlo a los ojos y comenzó a temblar aún más fuerte. En ese estado, no podemos, pensó el subdirector al verla reaccionar así mientras se mordía el labio inferior. Había logrado traer al cazador Sang a la mesa de negociaciones con mucha dificultad, pero ahora, su baza más importante ya no estaba disponible. La señora no parecía estar en la condición correcta para usar su habilidad. El subdirector se volvió hacia Jingwoo con una cara triste. No creo que la señora Selner esté en buena forma hoy, ¿podemos contactarlo más tarde? Mientras tanto, un invitado importante esperaba dentro de la oficina del presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. No era otro que el presidente de la asociación japonesa, Matsumoto Ushigao. Los dos presidentes se encontraban, uno frente al otro, únicamente con los intérpretes y sin ningún asistente. Gogunee fue el primero en abrir la boca. He sido informado de lo que le ha pasado al señor Kouto, dijo Gogani siendo el primero en abrir la boca.
Mi más sentido pésame. Una expresión de amargura pasó por un instante por Matsumoto Ushigao, antes de que su tez volviera a la normalidad. No he venido aquí para discutir lo sucedido en el pasado, sino para hablar sobre el futuro. Go Gunei asintió con la cabeza. Existían algunos problemas entre estos dos hombres, no, entre las naciones de Corea del Sur y Japón, que debían resolver. En primer lugar, la distribución de los cristales mágicos. El plan original había sido dividir el botín un año después, cuando todas las monstruosas hormigas hubieran muerto en la isla. Pero Jinwoo había exterminado por completo a cada una de ellas antes de eso. Japón, que había descubierto su asombroso comportamiento a través de una cámara espía situada en un satélite, también era consciente de ello. ¿Qué está haciendo ese humano? Hormigas. Las hormigas cerca de San Jinwoo están desapareciendo. Sus convocaciones han comenzado a atacar a las hormigas. Se están extendiendo por toda la isla. Ah, ¿es humano? De ninguna manera. Estaban grabándolo todo. En un instante, todo rastro mágico desapareció de la isla de Jeju, excepto por uno, el producido por la gran cantidad de magia que emitía el cazador San Jinwoo, una increíble fuerza física. Un comportamiento impredecible. Incluso la crueldad que muestra mientras mata de forma despiadada a las bestias, a pesar de que ya no es necesario. ¿Dónde encontraría a un cazador más adecuado para la vida en Japón en todo el mundo? Matsumoto sonrió para sí mismo después de recordar la atmósfera de la sala de control durante la misión. A continuación, sacó varios documentos y se los pasó a Go Gunei. ¿Qué es esto?, preguntó el presidente mientras los cogía. Es un memorándum en el que Japón renuncia a los derechos de nuestra parte de los cristales mágicos de la isla de Jeju. Los ojos de Gunei se abrieron de golpe por la sorpresa y comenzó a hojear los documentos. Al final, sus cejas se alzaron gradualmente. Decía la verdad. ¿Por qué? No comprendía la razón por la que la asociación japonesa, después de haber sufrido tantas pérdidas, estaba dispuesta a renunciar a esa gran cantidad de ganancias. Por favor, entréguenos al señor Sang. Contestó rápidamente Matsumoto. Ja, ja, ja. Exclamó Gunei soltando una carcajada y apoyándose contra el respaldo del sofá. Desafortunadamente, no es parte de la Asociación de Cazadores de Corea. Por supuesto, aunque lo fuera, nunca planearía entregar tal cazador a nadie. Lo sé. Respondió Matsumoto como si estuviera esperando este momento. Sin embargo, tiene una relación muy estrecha con la Asociación Coreana, y actualmente es imposible ponerse en contacto con él a menos que sea a través de su asociación. Era realmente desafortunado, pero los japoneses no disfrutaban del mismo tipo de red de información que la Agencia de Cazadores de los Estados Unidos. Eso significaba que, si Matsumoto quería ponerse en contacto con Jinwoo, primero necesitaba obtener el permiso de la Asociación Coreana. No quería decir que estás obligado. Solo dame la oportunidad de negociar con él. Eso es todo. Estás renunciando a una suma astronómica por esa oportunidad. El japonés asintió. Matsumoto Ushigao lo admitía con facilidad. Japón había perdido a 10 de sus mejores cazadores por culpa de este incidente. En la situación actual, lo que Japón necesitaba era importar cazadores de primer nivel con urgencia. Su asociación había sido bendecida con una amplia reserva de dinero en efectivo para pagar la compensación destinada a las víctimas de la incursión. De hecho, tenían tanto dinero que prácticamente se estaba pudriendo en el banco en este momento. Entonces, si Matsumoto podía poner sus manos en un cazador del calibre de San Jinwoo, ya no le daría ni una mirada a esos cristales mágicos. Desafortunadamente. Me niego. La respuesta que recibió fue diferente de la que esperaba. ¿Te niegas?, preguntó Matsumoto sorprendido. Tenía la total confianza de traer al cazador Sang al lado de Japón, pero necesitaba tener la oportunidad de comenzar la negociación. Pero nunca había llegado a pensar que lo rechazaran desde el principio. ¿Lo rechazas porque tienes miedo de perder al cazador Sang? De ningún modo. Dijo Gunei sacudiendo lentamente la cabeza. Te digo que, desde el principio, no mereces ni un solo cristal mágico. Al instante, el intérprete japonés miró a Gunei después de dejar caer esa bomba. Era una declaración llena de implicaciones ocultas. Señor, ¿debería traducir eso por completo? Por supuesto. No se deje ni una palabra. La cara de Matsumoto se puso considerablemente roja en el momento en que escuchó las palabras del intérprete. Presidente Gunei, ¿qué tontería estás escupiendo?, gritó elevando una octava su tono de voz. Pero entonces, el idioma japonés fluyó sin prisa de la boca de Gunei. Deseo hablar contigo sin la presencia de los intérpretes. ¿Tú sabes hablar japonés?, jadeó Matsumoto sorprendido. No pudo evitar estremecerse. Cuando era joven, mi padre tuvo un pequeño negocio en Japón. Ha pasado mucho tiempo, por lo que será complicado mantener una conversación, pero los dos intérpretes abandonaron la oficina poco después de que Matsumoto aceptara la sugerencia. Perdimos a más de 10 de nuestros cazadores de rango S por vuestra culpa, dijo el presidente japonés hablando primero. El principal cazador de Japón, Koutou Ryuji, también estaba incluido en esa lista. Si no deseas aceptar mi sugerencia, entonces no hay nada que podamos hacer. No solo exigiremos la mitad acordada de cristales mágicos, sino que también reclamaremos una compensación del gobierno coreano. Go Gunei se echó a reír. Presidente Matsumoto, parece que todavía crees que tienes algo que negociar aquí. Presidente Go.
dijo Matsumoto levantándose de su asiento y devolviéndole una mirada feroz. ¿Eso es algo que debes decirle a quien luchó por tu gente? Sin embargo, a diferencia del agitado Matsumoto, Gogane permaneció relajado en todo momento, no dejaba de preguntarme. El comportamiento tranquilo de Gunee logró enfriar la ira de Matsumoto, haciendo que este último se sentase lentamente en su sillón. ¿Por qué alguien al que le gusta dar a conocer su nombre en la comunidad internacional, nos dejaría casar a la reina? Continuó Gunee cuando vio que estaba sentado. Eso ocurrió porque los coreanos carecían de los medios para ganar tiempo contra el ejército de hormigas. Si de verdad creyeras eso, ¿no sería mejor poner al equipo coreano como un grupo? Dividiste a los cazadores japoneses en 4 grupos, te hubiera sido fácil hacer uno para ir al hormiguero y acabar con la reina. Era cierto. Al escuchar esas palabras, el brillo en ojos de Matsumoto cambió. Entonces, presidente Gunee, ¿qué quieres decir? Por alguna razón, pronunció con total claridad y lentitud el nombre del presidente coreano. El momento de tu retirada. ¿No estaba programado desde el principio? Estás loco. ¿Eres tú quien se ha vuelto loco? ¿Qué planeabas hacer después de matar a los cazadores coreanos? Preguntó Gunee, reduciendo sus ojos hasta que solo eran una rendija. Fue entonces cuando Matsumoto estalló en un ataque de carcajadas. Ja, 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 ja. Poco después, sacó una grabadora de voz de su bolsillo. Todo lo que acabas de decir ha sido grabado en su totalidad. Tus pecados por insultar a los cazadores japoneses sin pruebas y usar eso como excusa para romper nuestro acuerdo. Todo está aquí. Dijo sacudiendo la cabeza y formando una odiosa sonrisa en sus labios. Serás juzgado por la comunidad internacional. Solo con este archivo de voz, que contenía los comentarios de Gunee acerca del hecho de que los cazadores japoneses se habían retirado durante la operación, servía para cubrirlo todo. En cuanto a la opinión pública, era cuestión de tiempo. Esto fue un claro error por parte de Gogane, que únicamente decía lo que tenía en su corazón. Ahora ya no le preocupaba que el presidente coreano perdiera la calma y le pusiera una mano encima. Eso sería visto como otra prueba, aún más irrefutable. El archivo de voz ya había sido transferido a la computadora de la sala de operaciones japonesa. ¿Evidencia? Por supuesto. Dijo Gunee sacando un objeto de color negro del tamaño de un sello de su bolsillo interior y dejándolo sobre la mesa. El cazador Sang lo encontró en la isla. Sintiendo que algo siniestro estaba a punto de suceder, la actitud de Matsumoto se suavizó un poco. ¿Qué es esto? Gunee sonrió al ver al perplejo Matsumoto Shigao. Es la caja negra conectada a tu equipo de comunicaciones, la que estaba usando el equipo de Kouto. De inmediato, el color de la cara de Matsumoto cambió de color. Sin perderse la oportunidad, Gunee sacó un reproductor MP3 y procedió a ejecutar el archivo de sonido extraído de memoria de la caja negra. Clic. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que entraron los coreanos? Un momento. Menos de 10 minutos. 10 minutos. Es hora de comenzar el proceso de retirada. La voz de Kouto Urayuji, uno de los japoneses más famosos del mundo, se escuchaba con total claridad en la grabación. Presidente Matsumoto, ¿sabes por qué no he revelado la existencia de este archivo al resto del mundo? Continuó, dijo Gogane apagando el reproductor. Matsumoto sacudió lentamente la cabeza. Su cara cenicienta ahora se estaba volviendo más pálida que una hoja de papel blanco. Es simplemente porque no quería amortiguar la alegría de mis compatriotas al disfrutar del resplandor de una victoria muy reñida con toda esta mierda. ¿Ahora lo entiendes? Solo he retrasado su lanzamiento por el bien de nuestra gente, no por ti. La grabadora cayó de la mano de Matsumoto con un ruido sordo. Mientras tanto, Gogane siguió presionando de forma implacable. Estoy seguro de que entiendes lo que te estoy diciendo, presidente Matsumoto, dijo Gunee aplastando el reproductor que estaba en sus manos en pedazos con la fuerza física de un cazador de rango S. Sal de esta habitación. De inmediato. Después de que Jinwoo se marchara del hotel, el subdirector se reunió con la señora Selner en su habitación del hotel. Señora, ¿qué acaba de pasar? Hasta ahora se habían reunido con muchos cazadores. No era la primera vez que trabajaban juntos, pero era la primera vez que ocurría algo como esto. Es un rey. Un rey muy poderoso. Dijo, logrando exprimir su voz temblorosa, mientras su corazón seguía temblando. Los ojos del subdirector se abrieron. Las personas que sabían cómo funcionaba su poder eran el director de la agencia de cazadores, el subdirector y, por supuesto, la propia señora Selner. Solo 3 personas. Y una de ellas había declarado que el cazador Sang Jinwoo era un rey. Dudum, el subdirector sintió que su corazón se volvía a acelerar. Esto. ¿Dices que está en el mismo nivel que los cazadores con rango de autoridad especial? Sí es. Ella sacudió su cabeza. No lo sé. Esta es la primera vez que experimento algo como esto, no puedo estar segura. Es un rey, pero es diferente del resto de reyes. ¿Perdón? Explícalo de forma más sencilla. Mientras lo miraba, me devolvió la mirada. ¿Pero el resto de cazadores también? No. No era el cazador Sang, era la infinita oscuridad que se esconde en su interior. Gritó la señora Selner histéricamente. Su cara palideció de nuevo y su cuerpo volvió a estremecerse. Esta era una muestra del miedo instintivo que poseían todos los organismos vivos, el miedo a la muerte. Pero eso no era lo importante en este momento.
Lo que realmente importaba era que todo su cuerpo no paraba de temblar de terror y apenas lograba pensar con coherencia. Y él. El subdirector volvió a centrarse en sus palabras, pero se notaba que estaba luchando por abrir los labios. No tiene límite. Capítulo 8. Quiero unirme. Vlad Matsumoto Shigao cayó de rodillas. El jefe de una organización, no solo eso, el hombre que representaba las opiniones y posiciones de cada cazador en el país conocido como Japón, estaba arrodillado frente a otra persona. Durante este breve momento, innumerables pensamientos corrían por el cerebro de Matsumoto. Sin embargo, no importaba cómo de duro lo hiciera trabajar, no podía encontrar una manera de salir de esta situación. Este no era el momento para preocuparse por su orgullo u honor. Si algo de esto saliera a la luz, las consecuencias posteriores no terminarían con algo tan sencillo como su destitución. Presidente Go. Por favor, perdóname. Desafortunadamente, la mirada de Gogani permaneció helada e inmóvil. Antes de revelar sus pruebas había estado gritando y acusando, pero tan pronto como la situación se volvía en su contra comenzaba a rogar. Nadie miraría a un hombre así con ojos comprensivos. Levántate. La voz helada de Gunee le aconsejaba a su homólogo japonés que dejara de perder el tiempo con esta disculpa hueca, pero Matsumoto no le hizo caso y golpeó su frente contra el piso de la oficina, una y otra vez. Clock, clock. Hemos perdido más de la mitad de los mejores cazadores de la nación y estamos desesperados por ayuda internacional. No importaba lo excelente que fuera el sistema de cazadores de Japón, la mitad de sus cazadores de clase S habían desaparecido. En cualquier momento comenzarían a aparecer brechas en su sistema de defensa. Con las fuerzas que les quedaban, solo serían capaces de lidiar con las puertas de rango A. Pero Japón tendría que estar alerta en el momento en que se abriera una puerta de rango S en algún lugar de su territorio. Peor aún, la tragedia que había ocurrido en la isla de Jeju podría llegar a repetirse en Japón. Si ese archivo de audio sale a la luz, seremos aislados por completo del mundo. Te lo ruego, presidente Go. Por favor, piensa en los inocentes ciudadanos japoneses y perdona nuestras transgresiones en esta ocasión. Piensa en ello como tu castigo. Dijo Gunee cortando las palabras de Matsumoto como una daga. Acéptalo con gusto. Piensa en ello como tu castigo por el pecado que tú y tus cazadores intentasteis cometer. La implicación de las palabras del presidente Go estaban claras, era como cargar con una bomba que nunca sabría cuándo iba a explotar. Sin embargo, Matsumoto no mostró ninguna señal de levantar la cabeza del suelo. Presidente Go. Hasta que apacigues tu ira no volveré a levantarme. Te lo ruego, por favor, reconsidéralo una vez más. No me dejas otra opción. Dijo con una expresión de disgusto firmemente grabada en su rostro mientras sacaba su teléfono móvil. Tienes 5 minutos. No comprendía qué quería decir. Incapaz de vencer a su curiosidad, Matsumoto levantó la cabeza y miró a Gogani. El coreano agitó lentamente su teléfono. Si no sales de aquí en los próximos 5 minutos, se enviará un mensaje a los números de todos los reporteros guardados en este teléfono. Será un titular impactante, el presidente de la Asociación Japonesa de Cazadores se arrodilla ante mí, rogando. Si tenía miedo a que explotase la bomba, mantenerse en esa posición, no lo iba a arreglar. Ya no era una amenaza, le estaba notificando que la iba a lanzar. Pero, Matsumoto se mordió el labio inferior. Gogune no era una persona que careciera de determinación, ni era tan suave como para ser sacudido por una lamentable petición de clemencia. Aunque había tardado en darse cuenta, comprendía que su último intento, deshacerse de su orgullo para intentar arreglar la situación, había fracasado. Impotente, retrocedió. La mirada de Gunee permaneció helada y su teléfono bajó, poco a poco. A continuación, volvió a hablar con el inestable hombre japonés. Deberías agradecérselo a Sang Jin-woo. Dijo con una peligrosa luz de ira en sus ojos. Parecían los de una bestia. Si nuestros cazadores hubieran muerto, no habría salido de esta habitación con vida. Las temblorosas manos de Matsumoto recogieron sus pertenencias y, sin mirar atrás, salió con rapidez del edificio de la Asociación Coreana, sin mirar atrás. No se podía ver ni una pizca de su antigua majestuosidad y orgullo de su visita anterior. Mientras tanto, Gogani se recostó contra el respaldo del sofá de su despacho. Se sentía como si todo el estrés acumulado fuera eliminado de una sola vez. Por supuesto, no planeaba terminar las cosas aquí. No sería exagerado decir que la vida de la Asociación Japonesa de Cazadores estaba en sus manos. Si cometes un delito, serás castigado. Desde que era pequeño, Gogani había aprendido cómo tratar a amigos y a enemigos. Entonces, el teléfono que se encontraba sobre la mesa de su despacho comenzó a sonar. Cuando presionó el botón de responder, una voz urgente salió por el altavoz. A medida que iba escuchando lo que estaba pasando, sus ojos se fueron abriendo cada vez más. ¿Qué? Se ha formado una puerta en mitad de la calle. No solo eso, era una puerta que no todos podían tratar, una puerta de rango B. ¿Dónde está? Lo mejor que podía hacer era ponerse en contacto con un gran gremio y pedirles que enviaran de inmediato un grupo de incursión. Espera. Después de escuchar el informe de la gente que se encontraba en la zona, la expresión de Gogani se volvió un poco extraña. ¿El cazador Sang no tiene la oficina de su gremio por allí? El tráfico comenzó a detenerse. Jin-woo, que estaba concentrado en sus cosas, se encontró atrapado en medio de un atasco de tráfico. Esa señora vio algo, la señora Selner.
La mujer que se había encontrado con numerosos cazadores poderosos ni siquiera había sido capaz de mirarlo a los ojos sin sentir terror. No podía dejar de pensar en que había visto en su interior y de preguntarse si sería algún rastro del sistema. Aunque de vez en cuando el sistema hacía algunas demandas ridículas, no era tan aterrador. No. En lugar de dar miedo, esa cosa es mi mejor aliado. Sin embargo, no podía llegar a imaginar cómo se vería a los ojos de otra persona. Cuando el subdirector le preguntó si estaría bien que se pusieran en contacto en otro momento, notó cómo la señora que estaba a su espalda se estremecía solo de pensarlo. Aunque Jin-Woo quisiera volver a verla, pensaba que ella lo evitaría a toda costa. Todo su cuerpo mostraba su reticencia con bastante claridad. Si lo pensaba bien, tal vez fuera que el poder de esa mujer no funcionaba con él. Era muy diferente del resto de cazadores. Ya no es necesario perder el tiempo con esa gente. Por eso le había dicho al subdirector que no era necesario, rechazando con tacto la nueva invitación. La cara que puso al oírlo fue particularmente memorable. ¿Por qué estamos todos parados? Jin-Woo frunció el ceño al ver cómo estaba la calle que tenían por delante. Hasta donde alcanzaba la vista, todo estaba completamente congestionado. Por eso el metro es más cómodo. Cuando estaba pensando si se había producido un accidente más adelante, su teléfono comenzó a vibrar. El teléfono que había conectado al cargador del coche vibraba con fuerza. ¿El presidente? Pensó, tras confirmar la persona que lo llamaba. Se acababan de ver hacía tan solo un par de horas, así que no podía comprender por qué lo estaba volviendo a llamar. Con calma, presionó el botón de llamada. Cazador Sang, soy Gune. El presidente de la asociación comenzó a explicar con voz calmada la situación que se estaba desarrollando en el centro de Seúl. Ha aparecido una puerta en mitad de la calle. Ya estaba comenzando a pensar que este atasco de tráfico era demasiado grande, pero al final resultaba que había una buena razón para ello. Jin-Woo miró hacia atrás para intentar girar la furgoneta. Desafortunadamente, había demasiados coches pegados al suyo y no era posible moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Impotentemente sacudió la cabeza y volvió su mirada al frente de la calle. Pero justo entonces, el sonido que llegaba desde el otro lado del teléfono le dio una noticia agradable, capaz de eliminar la ola de insatisfacción que surgió con el atasco. Nuestro personal dice que es una puerta de rango B, ¿puede el cazador Sang encargarse de ella por nosotros? Jin-Woo apenas fue capaz de soportar la carcajada de alegría que salió de su interior cuando escuchó las buenas noticias. De hecho, no debería alegrarse por algo que causaba tantos inconvenientes a los ciudadanos. Jin-Woo logró controlar su tono de voz y preguntó con cautela. No tengo permiso para una incursión, ¿puedo entrar? Cazador Sang, ¿quién emite los permisos para una incursión? Son emitidos por la asociación. ¿Y quién soy yo? Eres el presidente de la asociación de cazadores. Respondió con seriedad después de reprimir otra carcajada. Bien, por eso no te preocupes y entra. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Jin-Woo apretó el puño. Salió de la camioneta y comenzó a caminar tras el rastro de la energía mágica que se escapaba de la puerta. Debido a que los automóviles estaban por todos lados, ni siquiera necesitó aparcar la furgoneta. Sí. El agujero negro que están viendo en estos momentos es una puerta que acaba de aparecer en medio de la ciudad. Según nuestras fuentes, esta puerta ha sido clasificada en el rango B. Una puerta de alto rango que requiere la participación de uno de los grandes gremios. Los periodistas ya se encontraban alrededor del cordón de seguridad que había desplegado el personal de la asociación y de la policía para restringir el acceso. Cuando Jin-Woo cruzó la muralla de reporteros y se acercó a la puerta, apareció una empleada de la asociación con un comportamiento bastante grosero para bloquear abruptamente su camino. Espera, ¿qué crees que estás haciendo?, dijo la chica empujando con sus manos el pecho de Jin-Woo mientras levantaba la mirada. No puedes pasar. Sin embargo, no importaba lo fuerte que empujara con sus pequeñas manitas, era como intentar empujar un dragón. Jin-Woo no se movió. Solo entonces se dio cuenta tardíamente de que el tipo que tenía delante era un cazador y, muy probablemente, de alto rango. ¿Eres un cazador? Jin-Woo sacó su permiso y se lo mostró. Naturalmente, los ojos de la chica se abrieron de golpe. San. Rango S, San Jin-Woo. Era el mismo tipo que había matado a todas las hormigas de la isla de Jeju. Después de saber la identidad de Jin-Woo, la empleada de la asociación levantó la cabeza para echar otro vistazo. Se veía muy diferente de las imágenes que habían puesto por televisión. Por ello, aunque era miembro de la asociación, había sido incapaz de reconocer al cazador de rango S. Sin embargo, muchas personas que estaban a su alrededor, con ojos más perspicaces, se dieron cuenta de su identidad. Esa persona es San Jin-Woo. San Jin-Woo ha venido para tratar con la puerta personalmente. La gente, que se había sentido molesta al ser empujada por Jin-Woo cuando atravesó al grupo de gente, cambió la expresión de su cara, haciendo que se iluminase de golpe. Algunos comenzaron a gritar de alegría. Estaban muy animados. Sin embargo, la empleada ignoró por completo las reacciones de los ciudadanos y no mostró signos de retroceso. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó con voz vacilante. Por un instante, Jin-Woo se paralizó. Si un cazador está ante una puerta solo es por una razón. ¿No comprendía a qué había venido? Con calma, levantó su dedo y señaló a la puerta que estaba más allá del hombro de la empleada.
Ella miró hacia atrás por un segundo o dos, y luego formó una expresión de pura determinación. Conocía a muchos cazadores que habían terminado perdiendo la vida después de poner demasiada fe en sus habilidades y no seguir las regulaciones de la asociación. Si un cazador de rango S hace lo mismo, la asociación existía para prevenir tales accidentes. De hecho, era una regla que le había sido taladrada en su cabeza una y otra vez. Los cazadores y su seguridad eran la máxima prioridad para la asociación. En especial cuando la persona en cuestión era un cazador de clase S, no podía tener un accidente. Su deber era evitar que le ocurrieran algún percance. Aunque sea un cazador de rango S, no toleraré ningún comportamiento que ignore los procedimientos. Dijo defendiendo sus ideas con una actitud valiente. Jingwoo se quedó sin palabras y la miró fijamente a la cara. No esperaba que ella diera esa respuesta. ¿Has obtenido un permiso del gremio?, preguntó la trabajadora de la asociación cuando vio que había logrado persuadir al cazador de rango S. Jingwoo sacudió la cabeza. No, aunque tengas un permiso, no podrás entrar sin completar el número de personas exigido para formar un grupo. La empleada era impresionantemente inflexible. Por la mirada de sus ojos, Jingwoo podía decir que no estaba haciendo esto por despecho. Simplemente, parecía ser del tipo de persona que cumplía el manual a rajatabla. Jingwoo se rascó la parte posterior de la cabeza. No tenía otra opción. Espera un segundo, dijo mientras llamaba a alguien por teléfono. Cuando respondieron la llamada, le ofreció el teléfono. Ten. Al ver la perpleja mirada de la empleada, Jingwoo insistió. Por favor, cógelo. La llamada es para ti. ¿Quién es?, preguntó, manteniendo una expresión perpleja. Otra persona con la que creo que deberías hablar. Sin darse cuenta cogió el teléfono, pero cuando vio el nombre que marcaba la pantalla, sus cejas se arquearon de golpe. Go Gun-e. Si la persona que estaba al teléfono era Ho. Hola, dijo con una voz nerviosa. Pero sus palabras fueron recibidas por una voz grave y seria. Soy el presidente de la asociación. Era él. Los ojos de la empleada temblaron notablemente antes de que comenzara a asentir con la cabeza una y otra vez. Sí. Sí. No. Señor. Sí. Sí. Haré lo que usted dice, señor. Clic. La mujer le devolvió el teléfono con una expresión abatida en su rostro. A su lado, Jingwoo se encogió de hombros y comenzó a caminar. Gracias, susurró Jingwoo en voz baja al pasar a su lado. Perdón, por preocuparte por mí. ¿Lo sabías? Jingwoo desapareció apresuradamente en la puerta. Muy molesta por sus travesuras, la empleada se estremeció de insatisfacción y, tomando aire, lo maldijo a sus espaldas. Pero tampoco le deseaba ningún mal. Dios. Que se tropiece, se caiga dentro de la mazmorra y se esguince un tobillo. Sin embargo, el cazador San Jingwoo era el hombre que había sido capaz de salir a salvo de la isla de Jeju, un lugar repleto de monstruos de clase S. ¿Ese tipo será suficiente para completar una mazmorra de rango B? Pero en ese momento, los gritos de la gente comenzaron a sonar por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha puesto de color rojo? Justo después de que Jingwoo pasara por la puerta, el color negruzco de la puerta comenzó a volverse de un misterioso color rojo sangre. Era una puerta roja. Un nombre aterrador. La empleada se sintió completamente devastada al ver aparecer la puerta roja. ¿Habrá sido por desear que se torciera un tobillo? Por supuesto que ese no era el motivo. Pero era incapaz de deshacerse de ese pensamiento que le decía que era por su culpa. Le habían enseñado que cuando un portal al otro mundo se volvía de color rojo era mucho más peligroso. Ni siquiera los cazadores de mayor rango tenían garantía alguna de salir de allí con vida. No puede ser. De repente, su cabeza se llenó con las imágenes del peor de los resultados posibles y su tez palideció mucho más. Si ese cazador se lesiona de verdad, no sabía cuánto tiempo se quedó congelada en esa posición. Seguía culpándose a sí misma cuando sintió una presencia a su lado. La empleada apartó la mirada del asfalto y levantó la cabeza. Y vio al cazador Jingwoo de pie frente a ella. Estaba igual de sorprendida que si hubiera visto un fantasma. Jingwoo se encogió de hombros, mientras la miraba con una sonrisa. La cara de la empleada estaba mucho más roja que mientras hablaba con el presidente de la asociación. Mientras tanto, Jingwoo miró por los alrededores y, al final, se acercó a un camionero que tenía el camión lleno de sacos de patatas. Disculpa, ¿puedo comprarte un saco? Perdón, ¿quieres comprar patatas? Jingwoo sacudió la cabeza. No, solo el saco. El subdirector, reclutador, abogado y contable del supuesto gremio, Juego Solo, estaba feliz de ver a Jingwoo entrando en la oficina. Hermano, has regresado. ¿Ha pasado algo especial mientras no estaba? Sí, hermano. Hay una solicitud para convertirse en miembro fundador. Bien. Dame la lista, la revisaré. Al ver que Hino seguía hablando de las mismas cosas que durante la mañana, podía darse cuenta de que el chico estaba desesperado por establecer el gremio lo antes posible. Afortunadamente, Jingwoo estaba pensando lo mismo. Necesitaban a otra persona como miembro fundador. Se requería un mínimo de 3 personas para satisfacer las condiciones para establecer un gremio. Ya que vamos a añadir a otra persona, creo que será mejor elegir a alguien trabajador y confiable. No es que solo vayamos a vernos una vez. Jingwoo asintió con la cabeza, convencido por sus propios pensamientos.
Pero ahora que echaba un vistazo más de cerca, por alguna razón, la cara de Hino parecía algo ansiosa. ¿Qué pasa? Esto. Hermano. Sí, como sabrás, se necesita una gran cantidad de dinero para establecer un gremio. Las puertas de alto nivel solo se pueden conseguir por medio de subastas y también tenemos que darles un anticipo a los nuevos cazadores. Sobre todo, a la persona que se convierta en miembro fundador. ¿Esto es suficiente?, dijo Jinwoo cortando su discurso. Clark Jinwoo tiró un saco de patatas en el suelo. ¿Qué es eso? Hino abrió la bolsa con una mirada sospechosa. Había un montón de caros cristales mágicos. Hermano, ¿qué es esto? Cuando volvía me encontré con una puerta en la calle. Respondió Jinwoo, indiferente. Mientras volvía a la oficina se había encontrado con una mazmorra, limpiado y sacado un montón de cristales mágicos de alto precio. No tenía sentido. Hermano, como esperaba de ti, eres increíble. Dijo Hino dejando de pensar en ese asunto. No valía la pena intentar encasillar a Jinwoo con el sentido común. Jinwoo observó cómo Hino celebraba la adquisición del capital necesario para iniciar el gremio con una sonrisa de satisfacción antes de cambiar su mirada hacia la sala de reuniones. ¿Por qué está aquí? Te lo he dicho antes. Hay una persona que solicita convertirse en miembro. Los ojos de Jinwoo se abrieron. ¿Solicita? Sí, hermano. ¿Quién? La persona que te espera en la sala de reuniones. ¿Te ha dicho eso? Sí, hermano. No comprendía de qué estaba hablando este niño. Cuando Hino terminó de hablar, Jinwoo se dirigió a toda velocidad a la sala de reuniones y abrió la puerta, de par en par. Plas. Dentro de la sala de reuniones, que estaba prácticamente vacía, vio a una mujer bebiendo una lata de café. Hino debía haber ido hasta alguna tienda cercana, porque todavía no habían comprado nada para equipar la oficina. En silencio, una cabeza se dio la vuelta para mirarlo a los ojos. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Jinwoo con una expresión atónita en su rostro. Gremio. Quiero unirme a tu gremio, contestó Cha-in, mirándolo sin levantarse de la silla. Por un momento, Jinwoo terminó dudando de si sus oídos estaban funcionando bien. Cha-in era la subdirectora del mejor gremio de Corea del Sur, y sus habilidades se encontraban entre las mejores. Pero por algún motivo quería ingresar en un gremio que no había dado todavía el primer paso. A menos que alguien la hubiera chantajeado para venir, era imposible que estuviera aquí por su propia voluntad. Pero, al mismo tiempo, ¿quién iba a atreverse a hacer tal cosa con esta mujer? Esta situación no tenía sentido. ¿El presidente de la asociación te ha ordenado que hicieras esto?, dijo Jinwoo mencionando a la única persona de Corea que sería capaz de intimidarla. ¿Por qué iba?, contestó Cha-in con una expresión confundida, sin ser capaz de comprender por qué estaba nombrando a Go Gun-hee en este momento. Jinwoo nunca habría esperado que la persona que causaba su confusión fuera capaz de poner a su vez una cara tan confundida. No, espera. Vamos a calmarnos. Era una situación en la que la mayoría de las personas quedarían demasiado aturdidas o sorprendidas. Jinwoo consiguió mantener la calma y sacar una silla para sentarse en el lado opuesto de Cha-in. A continuación, sin decir nada, la miró en silencio. Necesitaba un poco de tiempo para concentrarse. A medida que el tiempo se ralentizaba a su alrededor gracias a su percepción, varios fragmentos de información sobre ella comenzaron a fluir hacia su cerebro. Está temblando. Los latidos de su corazón, su respiración, el brillo de sus ojos. Estaba haciendo todo lo posible para parecer relajada, pero era incapaz de engañar a la elevada estadística de percepción. Entonces, ¿se va a unir al gremio, juego solo, cuando ya está en otro grupo? ¿No tienes un contrato con el gremio cazadores?, preguntó Jinwoo. Normalmente, el gremio negociaría contratos con los cazadores por periodos de 5 años. Cha-in se había unido al gremio cazadores hacía unos 2 años, cuando fue evaluada como rango S, así que, como mínimo, todavía deberían quedarle unos 3 años de contrato. Tengo suficiente dinero para pagar la multa por incumplimiento de contrato. Jinwoo inclinó la cabeza ante la tranquila respuesta de Ain. La mayoría de las veces, la multa alcanzaba entre 2 y 3 veces el pago inicial. Si se pensaba en el exorbitante pago que el gremio cazadores debía haber desembolsado para contratar a una cazadora de rango S como ella, no era necesario ser un genio para darse cuenta de que incumplir ese contrato daría lugar a una cifra absolutamente horrible. Aturdido, Jinwoo cambió de asunto a uno que fuera capaz de comprender. Nuestro gremio, juego solo, no puede pagar el anticipo que requiere una cazadora con tu talento, cazadora Cha. El nombre de tu gremio es Juego Solo. ¿Qué tiene de malo el nombre que acordamos el subdirector y yo? No, dijo la cazadora Cha. A continuación, dio un pequeño suspiro. No importa. No pasa nada si no me pagas un anticipo con la firma del contrato. No le importaba firmar un contrato sin recibir ningún tipo de pago, a pesar de que tendría que pagar una tarifa enorme por incumplir el contrato con el gremio cazadores. ¿Qué está pasando aquí? Los ojos de Jinwoo se entrecerraron. A medida que el contacto visual se alargaba en el tiempo, la cazadora Cha-in fue incapaz de seguir aguantando y evitó su mirada. Los latidos de su corazón eran más rápidos que nunca. Jinwoo levantó las orejas. Su agudo sentido del oído no se perdió el cambio que había tenido lugar en su interior. ¿Está escondiendo algo? Llegados a ese punto, Jinwoo no podía evitar sentir curiosidad. ¿Por qué estás dispuesta a pasar por todo eso para unirte a nuestro gremio?
Como era de esperar, Cha En no pudo responder y mantuvo la boca firmemente cerrada. Además, el enrojecimiento de su cara hacía ver que estaba ocultando algo. Espera. Ahora que lo pensaba, recordó sentir que su comportamiento había sido algo diferente a lo habitual cuando se encontraron en la ceremonia del funeral. No sabía en qué estaba pensando, pero sus planes debían haber estado preparados desde hacía mucho tiempo. Jingwoo esperó en silencio la respuesta de Cha En. Sin embargo, ella mantuvo la cabeza baja y, por un largo rato, no dijo ni una sola palabra. Era incapaz de explicarlo. No podía decirle que, mientras había estado inconsciente por el golpe de esa hormiga monstruosa, pudo sentir que estaba a su lado, que, en medio de esa interminable oscuridad, había sentido un sentimiento de calor y seguridad tras percibir su olor. No había palabras en este mundo que fueran adecuadas para describir lo que sentía en ese momento. Si se lo cuento, pensará que estoy loca. Cuando se enteró de que Sang Jingwoo realmente había estado allí, su corazón comenzó a latir con mayor rapidez, emocionado. Había quedado realmente aliviada de saber que no estaba imaginando cosas. Y descubrió que, si se encontraba en una situación de la que no podía escapar de la muerte, desearía tener a Jingwoo a su lado. Quiero que te quedes a mi lado hasta mis últimos momentos. Era incapaz de decirlo y, por ello, su cara se sonrojó de forma incontrolable. Eran unas palabras que una niña tendría problemas en decir, y mucho más alguien como ella, que no sabía nada sobre esas cosas. Por ello, al final dio una respuesta que ya había preparado antes de venir. Comodidad. Dijo mientras levantaba la vista para mirar a Jingwoo. Quiero vivir con comodidad. Aunque no era exactamente lo que quería decir, tampoco era del todo una mentira. Siempre tenía problemas con el horrible olor que emanaban los cazadores de alto rango que se encontraban a su lado. Por el contrario, su mente se encontraba completamente calmada cuando estaba en presencia de Jingwoo. La palabra, comodidad, se refería precisamente a eso. Aunque Jingwoo no era capaz de comprender su significado de esa manera, pudo entender a Cha En y, por ello, asintió lentamente como respuesta. Quería salir de un gremio grande como cazadores y continuar sus actividades en un gremio más pequeño y cómodo, como el suyo. Por lo que sabía Jingwoo, Cha En tenía unos 22 o 23 años. La carga que debe soportar un cazador de rango S será bastante pesada para los hombros de una mujer de poco más de 20 años, especialmente ahora que había sentido su vida amenazada en la isla de Jeju. Podía entender con facilidad ese tipo de sentimientos, ya que él también había sentido, en innumerables veces, ganas de abandonarlo todo y huir cuando trabajaba para la asociación. Aunque sería la oportunidad perfecta, desafortunadamente, no podía aceptarla. Le había puesto el nombre de Juego Solo, por una razón. Planeaba reservar mazmorras con el nombre del gremio y luego barrerlas por sí mismo. Si el número de miembros mínimo para realizar una incursión era un obstáculo, se limitaría a contratar cazadores temporales para rellenar la cuota, al igual que cuando limpiaba las puertas de rango Sekongino. Era la forma más inteligente para subir de nivel. Sin embargo, si Cha En se entrometía, todo se volvería mucho más complicado. Además, aunque había rechazado el dinero por firmar el contrato, ¿no necesitaría dinero para vivir? Por otra parte, contratar a un cazador de rango S con un enorme salario que ni siquiera necesitaba y que no iba a poner a trabajar, sería un desperdicio de escala nacional. Pero si rechazo a un cazador de rango S que está dispuesto a renunciar a que se le pague un adelanto sin una razón adecuada, parecerá demasiado sospechoso. Por eso, Jingwoo ideó un plan rápidamente. En realidad, nuestro gremio tiene una prueba de admisión. ¿Perdón? Pero no ponía nada en la publicación de la oferta de trabajo. Esta regla es bastante nueva, puede que el subdirector haya cometido un pequeño error. Dijo Jingwoo cortando a la avergonzada Cha En. Los ojos de Ain se pusieron serios cuando escuchó que había una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Jingwoo estaba sorprendido por su reacción. ¿Esta chica habla en serio? Pensaba que, debido a su orgullo profesional, renunciaría después de escuchar que tenía que pasar una prueba. Sin embargo, Cha En actuaba exactamente de la manera contraria. No, en realidad se notaba que su deseo por pelear se había encendido. Podía sentir el fervor escondido detrás de esa cara inexpresiva. Es del tipo de persona que no evita las peleas. Otra opción podía ser que era demasiado orgullosa para renunciar. Cualquiera que fuera el caso, después de decir esas palabras, Jingwoo no podía echarse atrás y decir que todo era un malentendido. Hay que ganar contra la criatura invocada que elija. Crack tuvo la sensación de escuchar cómo su ego se agrietaba. Cazador Sang, ¿tan poca opinión tienes de mí? Era asombroso. Solo la miró por un breve instante a los ojos, pero sintió que su voz se podía escuchar con claridad dentro de su cabeza. Sin embargo, Cha En no expresó lo que estaba pensando. ¿Qué invocación vas a elegir? Preguntó con su calma habitual. Para la cazadora Cha tendré que elegir a la más fuerte. Bien, no retrocedió. Nunca podría soñar, ni en sus peores pesadillas, cuál era la última incorporación a las criaturas de Jingwoo, no, a su legión de soldados de las sombras. Con su fuerte voluntad por ganar, estaba seguro de que se rendiría después de probar la derrota. Está bien, hagámoslo. Dijo Jingwoo, aceptando de inmediato la pelea. ¿Cuándo será la prueba? Ahora. Contestó. Quería establecer su gremio lo antes posible, por lo que no quería perder más tiempo con Cha En. Dado que se le había ocurrido esta idea, bien podía llevarla a cabo de inmediato. Pelearían en el gimnasio de la Asociación de Cazadores. Un cazador de rango S podía alquilar el gimnasio cuando quisiera.
Era uno de los muchos privilegios especiales otorgados a ese tipo de cazadores. Entendido. Cha-Ein asintió con la cabeza. Ella también quería terminar con esto lo más rápido posible. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo, como si hubieran hecho algún tipo de promesa. Espera. En ese momento, un cierto pensamiento pasó por su cerebro y rápidamente llamó a Ain, que estaba a punto de girar la manilla de la puerta. Cazadora Cha, por favor, espera. Sí, no hay que ir por ahí. Cha-Ein puso una expresión confusa. Solo había una puerta en la sala de reuniones y no pensaba que fuera a sugerir que saltaran por la ventana. Jingwoo se acercó hacia su cuerpo inmóvil. Hay una manera más rápida de llegar hasta allí. Sí, pero, debo tocarte, ¿te parece bien? Cha-Ein recordó lo que le había contado Beck sobre la situación en la que se encontraba en ese momento. Le había dicho que, cuando todos los miembros del equipo de incursión coreano se encontraban a punto de morir, el cazador Sang apareció de repente, detrás de él. Va a mostrarme esa habilidad. Mirando la cara de Jingwoo mucho más cerca de lo que esperaba, tragó saliva por su seca garganta. Discúlpame. Jingwoo la abrazó con cuidado. Pensó que un abrazo tan ligero no significaría nada para ella, ya que había llevado su cuerpo inconsciente por el hormiguero, pero la cara de Cha-Ein se tiñó rápidamente de un color rojo remolacha. Sin embargo, ella no luchó ni trató de escapar de su abrazo. Huele bien. Mientras su rostro se volvía cada vez más y más rojo, Jingwoo la sostuvo con cautela para asegurarse de que no se separaran y terminó de prepararse. Bien. Había una cosa que quería confirmar y no volvería a encontrar una oportunidad tan buena como esta en el futuro. Puedes marearte un poco, dijo Jingwoo recordando lo que había sentido la primera vez que lo usó. Solo entonces, Cha-Ein abrazó a Jingwoo. Vale. Susurró. Jingwoo levantó la cabeza y miró al frente, mientras emitía una orden en su mente. Intercambio de sombras. SHHHHH. Los dos fueron absorbidos en silencio por la sombra que había bajo sus pies. Justo en ese momento, Jino abrió la puerta y entró en la sala de reuniones. Había corrido hasta la tienda más cercana para comprar algunos aperitivos y algo de beber después de pensar que la conversación podría alargarse durante mucho tiempo. Por favor, bebed esto mientras seguís hablando. Uno de los altos orcos se encontró con la mirada de Jino y, como si se sintiera un poco avergonzado, se rascó la parte posterior de la cabeza. Clank. La bandeja que había en la mano de Jino se estrelló contra el suelo y los vasos con el refresco se hicieron añicos con el impacto. ¿Qué? Jino se asustó y parpadeó, pero el soldado sombra se fue sin dejar rastro. ¿Pero, qué? Se frotó los ojos con fuerza y sacudió la cabeza para recuperar la compostura. Echó otro vistazo a su alrededor, pero no pudo ver el rastro de algún monstruo. Supongo últimamente he estado trabajando demasiado. Era la opción más sencilla, había tenido una alucinación. Jino sacudió la cabeza y se dio la vuelta para ir a buscar una fregona y limpiar el estropicio que había en el suelo. Pero, de repente, un pensamiento apareció en su cabeza y detuvo sus pies. ¿A dónde se han ido mi hermano y la cazadora Cha-Ein?